Hola y bienvenidos a Business Weekly. La sola posibilidad de una intervención occidental en Siria sacudió a los mercados. El precio del petróleo se disparó tras las primeras amenazas de Washington. Aunque Siria en sí mismo no es un gran productor de crudo, la perspectiva de una mayor inestabilidad en la región preocupa a muchos. Esta situación está pesando particularmente en los mercados emergentes y sus monedas, que continúan sufriendo la ralentización de su crecimiento y el anunciado freno de estímulos de la Reserva Federal estadounidense. India está entre los países donde más se nota este impacto. Hablaremos de ello con Neira Chehik de la agencia Bloomberg más tarde en el programa. Empezamos echando un vistazo a lo que ocurre con los precios del petróleo. El precio del barril de petróleo se disparó durante la semana a sus niveles más altos en los últimos meses a causa de la crisis en Siria. El barril de Brent llegó a tocar el martes un máximo en 6 meses de $117. Por su parte, el barril de Texas alcanzaba los 110, su máximo en un año y medio. Posteriormente, la subida se relajó ante las noticias de que la posible intervención occidental en Oriente Próximo se difería. El crudo se estabilizó en torno a los $115 y los 108 respectivamente. Hay un temor en los mercados de que la crisis en Siria degenere, advierte el broker alemán Robert Halber. Es muy peligroso porque ya sabemos que el precio del petróleo se incrementaría dramáticamente y las bolsas caerían dramáticamente. También aumentaría el precio del oro y la plata y los bonos estatales. Por tanto, por favor, deseamos que haya una guerra de solo 1 o 2 días. En ese sentido, los valores bursátiles energéticos aumentaron de forma importante, mientras que los de las compañías aéreas descendieron marcadamente. Un estudio del banco francés Société Générale calcula que el precio del barril de Brent puede incrementarse en 5 o 10 dólares más en los próximos días, e incluso llegar a los 150 si se extiende el conflicto sirio. Siria no es un productor de petróleo mayor como Libia y tampoco es un punto de tránsito importante como en el caso de Egipto. El país no ha exportado crudo desde 2011 a causa de las sanciones internacionales. Sin embargo, la situación está teniendo una gran influencia en los precios. Neira, ¿a qué se debe? Tiene razón al decir que Siria no es un actor mayor en el mercado petrolífero. Lo que preocupa a los inversores es que cualquier conflicto en Siria puede extenderse a otras partes de Oriente Próximo. Por ejemplo, Arabia Saudí ha ayudado a los rebeldes opuestos al presidente Bashar al-Assad y, por su parte, los aliados de Assad incluyen a Irán. Arabia Saudí es el mayor productor de petróleo de la OPEP e Irán el sexto. Si además estuvieran envueltos otros países de la región, las consecuencias para la distribución de crudo podrían ser más serias. Oriente Próximo produce el 35% del petróleo mundial. Como dijo un analista, el problema es que un ataque en Siria rebotaría en el resto de la región, con efecto en otros países, y la posibilidad de interrupciones de suministro en cualquier sitio. Con toda probabilidad, las tensiones en Siria llevarían a interferencias en rutas como el Canal de Suez o el Estrecho de Hormuz, aunque otros analistas consideran que las posibilidades son muy bajas. Los analistas creen que el barril de Brent podría alcanzar los $125 y un estudio del banco Société Générale incluso habla de 150. Neira, si los precios suben tanto, ¿qué puede pasar? Varios economistas han especulado sobre este impacto. He escogido un par. Carl Ricardona, del Deutsche Bank en Estados Unidos, considera que los precios del petróleo podrían causar lo que se llama daños colaterales en la confianza económica y el consumo este año en el país. Ricardona recuerda que los precios del crudo aumentaron más lentamente en los primeros 6 meses de este año que en años anteriores, algo que procuró un apacible estímulo económico. Un ataque en Siria podría invertir este efecto. Para él, el riesgo es que una modesta aceleración en los precios podría transformarse en una seria erosión en el consumo de los hogares. Por otro lado, Julian Jessop, de Capital Economics, ha calculado que un incremento de $10 se traduce en medio punto del Producto Interior Bruto Mundial, de crecimiento de los países consumidores a los productores, lo que lleva a una caída en los gastos de las familias y una reducción del crecimiento global entre un 0,2 y un 0,3%. Un barril de petróleo a $150 podría ser muy problemático para la India. El crudo es su mayor carga en las importaciones y una gran merma en sus reservas de dólares. La rupia india ha perdido alrededor del 20% desde principios de año y está en su mínimo histórico.
La rupia india vuelve a tocar un mínimo histórico respecto al dólar, bajada que se acentúa con la crisis siria. Este miércoles la depreciación se acercó a las 69 rupias por dólar, cuando a finales de 2012 el cambio todavía era de 55. Desde el 1 de mayo esta depreciación ha sido del 20%, en el descenso más drástico entre los países emergentes. La caída es paralela a la fuga de capitales extranjeros del país, 12.000 millones de dólares desde el 1 de junio, según el propio gobierno. Desde julio el Banco Central de la India ha endurecido las reglas para las importaciones de oro y las salidas de dinero autorizadas a los residentes, pero esto todavía ha alertado más a los inversores internacionales. Por otro lado, la bolsa de Bombay tampoco detiene su escalada bajista. Además, el Parlamento acaba de adoptar un plan de ayuda alimentaria de 19.000 millones de dólares. Los analistas consideran que esto incrementará aún más el déficit público sin garantizar su correcta distribución a causa de la corrupción. Simultáneamente, la fuerte subida del precio del petróleo hipoteca todavía más a un país demasiado dependiente de las importaciones. El ministro de Economía indio echa la culpa al déficit del presupuesto y la cuenta corriente del país a la caída de la rupia. ¿Es este agujero público el mayor problema de la India y cómo se puede cubrir? India sufre un cóctel de problemas y cada uno tiene una opinión diferente sobre cuál es el mayor. Ralentización económica, inflación persistente, altos tipos de interés, déficit de presupuesto y cuenta corriente, una moneda en caída libre. Por supuesto, están conectados. Hay que mirar, por ejemplo, el déficit por cuenta corriente. La manera de contrarrestarlo es aumentando las exportaciones y una rupia débil ahora debería ayudar a ello. Pero algunos economistas estiman que las posibilidades de un relanzamiento a corto plazo conducido por una moneda débil son dudosas. Una de las razones es el incremento de los precios. La inflación india está erosionando las ganancias en competitividad de una divisa depreciada. Además, las malas infraestructuras pueden hacer más difícil a los exportadores locales aprovechar esta rupia débil. Las manufacturas sufren de una falta de puertos y carreteras apropiados. Y para fortalecer sus exportaciones, las empresas indias necesitan unos socios comerciales con economías en buena salud, y no hay muchos alrededor. La demanda baja en China y Europa. Y si las exportaciones no son la cura mágica, ¿cuál es? Hay quien dice que uno de los mayores retos de la India es su gobernanza. Es notoria la corrupción y los cambios a derecha e izquierda en el país. ¿Habrá algún cambio significativo y reformas duraderas antes de las elecciones del año que viene? Esta es la gran cuestión. Neera Chehri de Bloomberg, gracias. Esto es todo por ahora en la agenda. El miércoles se sabrán los datos de ventas de vehículos en Estados Unidos en agosto, al tiempo que habrá una segunda estimación del PIB de la eurozona en el segundo trimestre. El jueves el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo celebrarán sus reuniones y el viernes se publicarán las últimas cifras del paro estadounidense. Gracias por seguirnos y hasta la semana que viene.